Shabbat Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Acá estamos en Oídos para Oír. Quien les habla, Marcos Vidal. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de escuchar de fondo a los niños que en este Shabbat nos hemos reunido en comunidad, en lo que es la comunidad de Sucat David Buenos Aires, perdón, San Miguel. De paso le mando un abrazo también a nuestros hermanos de Sucat David Buenos Aires. Así que nada, saben que estos estudios son en torno a la para allá. Hoy el, el- el universo de, de Raíces Hebreas está dando justamente las para allá de los Mishpatim, con lo cual la intención de este en torno a la para allá justamente es no darlo de la manera tradicional, sino todo lo que gira en torno a los Mishpatim, que bueno, en la continuación de lo que sea este video se va a ir explicando. Pero le doy gracias a la vida de cada uno de ustedes, gracias a los que estuvieron en el video anterior de la semana pasada, aquellos que lo han compartido, que para nosotros es un inmenso privilegio poder hacer esto. La realidad que para este estudio que voy a presentar hoy estuvimos hasta medianoche con mi esposa, deleitándonos de cómo el Señor no solo está interesado en esa relación de intimidad con Él, sino también en una relación con el prójimo que es muy importante y tan importante como la relación con el Eterno. Sin muchos más, amados hermanos, les voy a compartir, les voy a compartir pantalla. Amados hermanos, el Señor a través de esta plataforma los invita a ver lo que es en torno a la para allá sobre los dichos de nuestro amado Señor, de Yohet Baihei, del Eterno. En la para allá anterior habíamos terminado justamente hablando con respecto de este versículo, Colosenses 2:14. Me tomé el atrevimiento de volver a ese punto y comenzar desde ahí esta para allá, dado que hay una particularidad que vamos a ir tratando, si el Señor lo permite, de explicarlo a lo largo de, de, toda, de todo lo que dure este video. Colosenses 2:14 en la versión Biblia Kadosh dice, Él, refiriéndose a Yeshua, canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones. Estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió, clavándolo en la estaca de ejecución. Esta cancelación de documento de deuda en contra nuestra está estrechamente relacionada con lo que vamos a ver hoy. Acá no dice que anuló, eh, ni principalmente la esencia de lo que está diciendo Pablo. No quiere decir que no se tenga que seguir cumpliendo con los mishpatim, sino que la muerte de Yeshua nos lleva o generó que se cancele o se anule ese acta de decreto que teníamos contra nosotros. Pero no significa que lo tengamos que dejar de hacer. No significa que lo tengamos que dejar de ejercitar y no significa que lo tengamos que dejar de practicar, como la doctrina nos ha querido decir. Utilizando este versículo, que acá les puse en la versión en que a nosotros se nos dijo, utilizando este versículo, diciendo que la Torá fue clavada en la cruz y que ya no había más que cumplirla. Esto no fue lo que hizo Yeshua en la cruz. Lo que hizo Yeshua en la cruz fue justamente pagar por aquellos que nosotros, por nuestras rebeliones y por nuestra cantidad de pecados, pagar por aquello que habíamos sido destituidos de su gloria. Y no nos cobró a nosotros, sino que se dio a él mismo como pago. Por eso, cuando dice que estábamos destituidos de su gloria, era para que gratuitamente entremos nuevamente delante de la presencia del Señor. Pero a nosotros nos enseñaron, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que la doctrina durante muchísimos años ha querido enseñarnos, que lo que se clavó en la cruz fue la Torá y que no era necesaria cumplirla, que vivíamos de gracia.
Vamos a ver en este estudio, si Dios lo permite, si esta palabra que se utiliza, tanto anular como cancelar, es tan literal como nos han expresado. El libro de Romanos capítulo 13 del versículo 9 al 10 dice, los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creíamos. Amados hermanos, cuando Pablo nos dice cualquier otro mandamiento, se está refiriendo también a estos estatutos y decretos que el Señor dio, que el Señor manifestó, impartió en el monte Sinai. Cualquier otro mandamiento, decretos y estatutos que no todo el pueblo quiso escuchar, sino que el mismo Moshe o Moisés fue quien los recibió por parte de Elohim y se los hizo conocer al pueblo. Pero miremos o prestemos atención que esto de cualquier otro mandamiento es parte de lo que tenemos que cumplir, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se resuma la sentencia, el juicio o el propósito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el cumplimiento de la ley es Mashiach, para la justicia de todo aquel que cree. Para la justicia de todo aquel que cree. Convengamos que esta justicia, que es lo que cada uno de nosotros recibiremos conforme a las obras que hagamos, ¿sí? Si creemos que vamos a recibir conforme a la justicia que se nos ha propuesto o encomendado a realizar, en esa justicia tenemos el motivo por el cual cumplimos la Torah en Mashiach, porque hemos creído. La ley nos sirvió de guía para llevarnos a Mashiach. Con lo cual, esos decretos, esa acta de decretos anuladas, o esa cancelación que no podíamos, que no había manera de cumplirla, no había manera de cierta manera, poder quedar alineados con eso, no es que haya sido como tal anulado, sino que el sacrificio del Mashiach fue ese sacrificio perfecto por el cual nos redimió y nos permitió poder ser liberados de esa. Y Yeshua realmente, y esto lo conocemos todos, pero quizás para los que recién se están involucrando en las raíces, si Yeshua realmente hubiese querido suplantar la ley, anular o cancelarla, no hubiese dicho las palabras que dijo. Mateo 5, del 17 al 20 dice, no piensen, no penséis que he venido para abrogar, para cancelar, para anular la ley de los profetas. No he venido para hacer eso, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota ni una tilde es la expresión traducida del griego. Pero en realidad lo que está diciendo ni una yud, ni una yud, ni una tilde, ni una expresión, ni la más mínima expresión que fue dada por el Señor, pasará hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, el ministerio de Yeshua lo que hizo fue llevar el mandamiento a lo más excelente posible de cumplir, al excelente cumplimiento, a la interpretación correcta de lo que el Señor nos dio en el monte Sinaí. Y fíjense, amados hermanos, qué precioso que es aprender. Es más precioso ser discípulo que ser maestro. ¿Por qué? Porque si una pequeña malinterpretación nuestra del mandamiento, si consideramos que cualquier mandamiento es mayor o que hay otros que son menores, y los enseñamos así, muy pequeños seremos llamados en el reino de los cielos. De la misma manera en que nosotros podríamos llegar a minimizar la palabra del Señor, de esa misma manera se nos va a minimizar en la eternidad. Así que, amados hermanos, lo que nos está mostrando el Señor, que no hay grandes ni pequeños mandamientos, sino que son parte de un mismo proceso, parte de una misma instrucción que es la Torah. Y eso lo vamos a ver a continuación. Acá tenemos la estructura, sí, muy básica, pero la estructura de la Torah, en lo que se dio en el monte Sinaí. Mandamientos, ordenanzas y decretos. Mitzvot, Hukim y Mishpatim. En donde podemos ver en este gráfico, en donde los mitzvot es la ordenanza, es el mandar, es el encomendar, el comportamiento, ya sea con lo divino, con lo celestial, como también con lo terrenal, como también con lo que podemos percibir, con aquello que es natural. Luego, el Juquín determina y limita. Es el Señor el que con amor y paciencia determina y limita estas ordenanzas y mandamientos. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. Mi hijo está aprendiendo, de 4 años, mi hijo está aprendiendo a andar en bicicletas sin los dos soportes de atrás, sin las dos rueditas que hacen de soporte a la rueda más grande. Le sacamos esas rueditas, esos soportes, y él aprendió muy rápido a andar en bicicleta solo. Resulta ser que él quiere ir siempre mucho más allá del lugar en donde nosotros le permitimos. Y ahí estamos nosotros haciendo juquín, determinando y limitando hasta dónde llega la ordenanza. Porque no es que el Señor nos quiera limitar, sino que bajo esa limitanza, bajo ese límite que Él establece, ahí está el cuidado del Señor. Él sabe, Él parametriza y sabe hasta dónde, conforme a la confianza que hoy tenemos, conforme a como Él nos conoce hasta el día de hoy, no sabemos mañana, pero hasta el día de hoy, Él nos mantiene dentro de esos límites. Y así es como también se limita el pecado. No hay que permitir que el pecado se expanda, que se salga de sus límites. No es porque lo permitamos nosotros, pero la misma instrucción nos va a ir llevando a ordenarnos y saber hasta dónde tenemos que llegar. El mismo Señor nos va a mostrar cuál es el límite. Pero si ese límite es excedido, si salimos de esa contención, mishpatim, juzgamos y decidimos, somos juzgados según la decisión, según lo conforme a lo que está escrito en la Torah. Y, amados hermanos, yo no voy a traer todos los mishpatim que tenemos en lo que están escritos en la palabra, pero sí los invito a que los escudriñen a partir ahí de Éxodo 20 hasta Éxodo 34. Hay, hay decretos que, que abarcan lo social, lo judicial, el comportamiento hasta con un vecino, dentro de nuestros hogares, el comportamiento delante del Eterno, porque el interés del Eterno, sobre todas las cosas, es que estemos en santidad. Y la santidad tiene que ser algo que pueda llegar a cada lugar en donde nosotros estemos. Tiene que estar incorporado a nuestras vidas. Amados hermanos, Mishpatim.
Sabemos que en cada traducción bíblica hay títulos bueno, que esas mismas traducciones ponen al comienzo de cada capítulo. Y justamente el capítulo de Deuteronomio 6, que es en donde vamos a estar haciendo hincapié. En la Reina Valera, perdón, se llama el Gran Mandamiento. Pero observen que en esta versión se llama el amor de Dios. Y hay otras versiones que es realmente algo increíble. Se llama un llamado a la entrega total. Un llamado a la entrega total. O sea que lo que podamos ver y leer en Deuteronomio 6 es un llamado a la entrega total. Nosotros lo conocemos como gran mandamiento. Y dice así: estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles, para que los pongan en prácticas en el país del cual van a tomar posesión, o sea, de la tierra en la que el Señor les dará posesión. De esta manera, honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Por lo tanto, israelitas, dice, no dice católico, no dice protestante, dice israelitas, pónganlos en práctica, así les irá bien. Y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra donde la leche y miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se los ha prometido. Shema Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, lleva estos mandamientos atados en tus manos y en tu frente como señales. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Amados hermanos, acá hago hincapié en la palabra decretos. Es parte, estos decretos que nos relacionan con el prójimo, son parte de aquello que tenemos que enseñar día a día. Son parte de aquellas cosas que tenemos que practicar día a día, principalmente con nuestro prójimo más cercano, que están en nuestros hogares, en nuestra familia. Nuestra familia es el prójimo más cercano, es el próximo más cercano. Con él es con el que tenemos que practicar estos decretos, estos mishpatim, estas palabras de vida eterna. Amados hermanos, si muchos de nosotros aún no hemos entendido esto, hoy es un buen día para ponerlo en práctica, para empezar a hacer. La palabra mishpatim, perdón, viene del Strong 8199, 8199, y está relacionado con toda esta serie de definiciones. ¿Amén? Pero hay dos definiciones que yo decidí marcar. Una es obviamente decreto, y la otra es que dice que es una ley humana o divina, individual o colectiva. El Señor quiere que estos decretos, que estos mishpatim, no solamente, no solamente la pongamos en práctica en nuestra relación divina, sino también en nuestra relación humana. No solamente con nosotros de manera individual, sino que mucho más importante, de manera colectiva.
de manera colectiva. Otra vez el Señor llevándonos, invitándonos a que también nuestra santidad tiene que ser la relación con el prójimo conforme a la voluntad del Señor. Ahora yo hago esta pregunta, amados hermanos. ¿Podemos asegurar que Elohim anhela que nuestra relación con el prójimo sea tan importante y hasta semejante a la relación con él? ¿Qué diría de Yeshua? ¿Qué diría nuestro rabí? Él diría, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio 6. Si la ley o la Torá que se dio y que escribió Moisés en Deuteronomio 6 hubiese sido anulada, entonces Yeshua en el pacto renovado no las hubiese mencionado. Y miren lo que dice acerca de esto. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Ahora prestemos atención en algo. Ama a tu Dios como a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. En esta conclusión que el mundo nos invita a decir, amate todo lo que puedas, date todos los gustos a vos mismos, amate porque si no te amas vos no podés amar a otro. Acá lo que dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene que este mandamiento sea igualmente de importante como amar al Señor? Es que cuando uno ama al prójimo, lo que está haciendo es poner al prójimo primero. Lo que está haciendo es negarse a sí mismo y ver la necesidad del prójimo antes que la necesidad de uno mismo. ¿Y por qué Yeshua habrá enseñado esto? ¿Por qué habrá hecho hincapié en que es igualmente de importante? Porque Él en ese mismo momento y en todo su ministerio nos amó más a nosotros que a Él mismo. Él amó al prójimo más que a Él mismo. Nos amó tanto, de tal manera, que se entregó a sí mismo, ocupando nuestro lugar. Lugar, lugar de muerte. ¿Por qué? Porque cualquier sacrificio humano que podamos hacer, cualquier sacrificio, ofrenda de paz, cualquier sacrificio, cualquier holocausto delante de Adonai, delante de Elohim, no hubiese alcanzado por la multitud de nuestras rebeliones. Ama al prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 5, 22, 33. Una escena, una escena que quería recordar en donde la cual se muestra el corazón del Padre, el corazón de una manera tremenda, diciendo, el Señor les dirigió esas palabras a todos ustedes cuando estaban reunidos al pie del monte. Habló con voz fuerte desde el medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Eso fue todo lo que dijo en ese momento. Y escribió sus palabras en dos tablas de piedra y me las dio, perdón. Sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz que salía del medio de la oscuridad, mientras el monte ardía en llamas, todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron, mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y seguimos con vida. Sin embargo, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos, seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede alguien, puede alguien ser vivo, oír la voz, puede algún ser vivo, perdón, oír la voz del Dios viviente que sale del medio del fuego, como lo vimos nosotros, y seguir con vida? Ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego, luego ven a contarnos todo lo que Él te diga. Y nosotros escucharemos y obedeceremos. Y acá quiero hacer una pausa porque realmente si esto fuese un salmo de David tendríamos que hacer un Selah en este momento, una pausa y meditar. Meditar principalmente en que cuando el Señor nos dio los dichos de su boca, los mandamientos, los mitzvot,
En ningún momento dijo que nos iba a matar. Pero había algo dentro del pueblo de Israel que aún no había muerto. Y era 400 años de esclavitud. Ellos habían sido librados físicamente, pero mentalmente todavía estaban esclavizados. Y cuando escuchaban estos mitzvot, estos mandamientos de la boca del mismo Señor, creyeron que iban a morir. No solo lo creyeron, sino que lo afirmaban. Si seguimos escuchando, vamos a morir. ¿Para qué arriesgarnos otra vez a morir? Entonces, no se estaban refiriendo a una muerte física, se estaban refiriendo a una muerte espiritual, a una muerte que esclavizaba. Ya habíamos sido esclavos, ya nos habían muerto. Literalmente estábamos muertos en vida. Pero ahora que escuchamos esto, a pesar de ser muy distinto a los 400 años que vivimos, ahora escuchamos esto y resulta ser que también tenemos miedo de morir. ¿Por qué? Porque claramente no vamos a poder cumplir. Ve tú, ve tú, escucha, dinos qué dicen y nosotros escucharemos y obedeceremos. El Señor oyó la petición que me hicieron y dijo, he oído todo lo que los israelitas te dijeron y tienes razón. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, entonces siempre les iría bien. A ellos y a su descendencia. Ve y diles, regresen a sus carpas, pero tú quédate aquí conmigo para que te dé todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Enséñaselos al pueblo, para que los obedezcan en la tierra que les doy como posesión. Amados hermanos, qué tremendo corazón que tiene la tierra. A pesar de él conocer nuestra condición humana, nuestra decadencia humana, él nos envía a nuestro lugar de refugio, a nuestra tienda. Nos envía a nuestro espacio en donde quizás nosotros podamos meditar, en donde nosotros decimos no podemos recibir ya tanto de esto, porque es demasiada santidad. Sin embargo, él nos envía. Pero su palabra igualmente será oída. Escuchó la petición del cuerpo, del pueblo. El pueblo igualmente quería seguir escuchando y envió a un mediador, en este caso a Moisés. En nuestro caso, a través de Moisés y los profetas, a Yeshua. ¿Quién podría llegar a negar de que Dios quiere que mantengamos una relación santa con Él y que esa misma se refleje, esa misma santidad se refleje con nuestro prójimo? ¿Habría alguien que podría negarlo? Si hay alguien, si hay doctrinas que lo niegan, miren lo que dice miren lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en su primera carta. Dice que si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Yeshua HaMashiach nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. La santidad en toda su expresión. La santidad en toda su expresión, en toda la magnitud de la santidad, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Una santidad, unos mishpatim, que se ve reflejado en estos decretos. Decretos que hablan de leyes sociales, personales y comunitarias. Tenemos mishpatim que están relacionados con nuestros vecinos, mishpatim con si, por ejemplo, quemamos las mies, estamos haciendo un incendio en nuestro campo y afectamos el campo de nuestro vecino, tenemos que compensarle eso que hemos quemado. Todos los mishpatim se acercan y hablan de la restitución, no de un castigo hacia nosotros, sino de la manera en que hay que restituir y mantener una relación santa con el prójimo. Habla también de reyes que promueven el trato humanitario de los esclavos. Si bien hoy no hay esclavitud, pero sí hoy hay, por ejemplo, empleados. Entonces los que dice que este trato humanitario, un empleado tiene que tener condiciones básicas y dignas dentro de su trabajo, y esas condiciones básicas y dignas también tienen que impactar en su vida personal. El trato humanitario.
leyes que hablan de las penas por asesinato, secuestro, asalto y robo. De hecho, en los mishpatim que tratan acerca del robo, del hurto o de un daño provocado a un prójimo, la sentencia o el decreto es pagar el doble. Si has robado, te atrapan y delante de un juicio, hoy claramente vas preso, pero delante de un juicio el Señor pretende que devolvamos el prójimo, que devolvamos el doble al prójimo. Restituir. Penas civiles por daños. Reglas que gobiernan la conducta de la justicia en las cortes. Aún aquellos que emitían juicios eran controlados. ¿De qué? De que estuviesen aplicando la Torah de forma correcta. Leyes advirtiendo contra el maltrato a extranjeros. La observancia de las festividades en las diferentes estaciones. Wow. Amados hermanos, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de las fiestas? Congregarnos como pueblo. Otra vez de nuevo, la relación con el prójimo. La santidad en toda su expresión. Amados hermanos, ya para terminarla para allá esta semana, nos viene advirtiendo acerca de la ética y la fe. Que el culto y la vida cotidiana son instancias con el mismo nivel de santidad. Que así como nadie se atrevería a modificar, incumplir o relativizar uno de los 10 mandamientos, o por lo menos no nos deberíamos atrever a hacerlo, así tampoco debemos, ¿sí? Y así como queremos cumplirlo rigurosamente y cuidadosamente con el extranjero, con el necesitado, sí debemos hacerlo igual. Con el mismo anhelo de querer cumplir los misbot, y que el mismo anhelo cumplir los mishpatim que nos relacionan con el prójimo. Y no mishpatim, no ordenanzas o decretos que hayan sido creados por nosotros, sino por los que estableció el Señor y aquellos por los cuales aún tiene vigencia. Es tan relevante el acto contrito de arrepentirse en Yom Kippur como el pago a término y en regla de un empleado. Es tan importante una donación a una entidad de bien público, en donde todo el mundo puede ser que nos esté viendo, como el tiempo de dedicación a los hijos cuando uno vuelve del trabajo. A esto apunta el Señor. A esto apunta esta para allá de esta semana. El Señor nos quiere hablar de una santidad íntegra y total. Una santidad de una magnitud que tiene que ver en nuestra intimidad con el Señor, como también en nuestra relación con el prójimo. Claramente, Yeshua tuvo que interferir por nosotros. Yeshua tuvo que realmente cortar con aquello que nosotros no podíamos cumplir, no podíamos llegar. Él tuvo que sacrificarse a sí mismo. Él se tuvo que sacrificar, porque nosotros no podíamos cumplir con estos decretos, y eso es cuando Colosenses 2, en Colosenses 2, el Señor dice, ese acta que se anuló, ese acta que se canceló, no quedó sin uso, pero tuvo que venir a interferir el sacrificio perfecto para que podamos ser perdonados y que ese perdón nos limpie, para ahora sí poder acceder y empezar a tener una relación con nuestro prójimo de la manera que Yeshua la mostró. ¿De qué manera la mostró Yeshua? Haciendo cumplir lo que el hombre no pudo interpretar de la Torá, él vino y lo interpretó y lo manifestó de una manera correcta. Yeshua mismo, el verbo chocamos, fue el que puso por excelencia el mandamiento. Fue el que llevó el mandamiento a donde nunca más nadie lo va a poder llevar, a la excelencia divina. Amados hermanos, espero y anhelo que esto haya sido de una gran bendición. No quiero irme sin antes poder dar la bendición arónica como el Señor nos ha enviado a cumplir a través de las palabras de Moshe. Así que, amados hermanos, sin mucho más, les agradezco porque este tiempo ha sido muy edificante para mí y para mi familia, el poder expresar los dichos del Señor. Realmente se los aprecio y se los valoro. Amados hermanos, Yevarejeja Adonai Mereja y Aher Adonai Panav Eleja. Bijuneka Isa Adonai Panav Eleja, Viasem Leja Shalom. Adonai te bendecirá y te guardará. Adonai resplandecerá su rostro para ti y tendrá de ti misericordia.
Adonai engrandecerá su rostro para ti y pondrá en ti paz. Amados hermanos, esto, esto ha sido todo por hoy y la verdad que ha sido una gran bendición para mí y para mi familia. Se los aprecia, se los ama. Hasta la próxima para allá. Esto es Oídos para Oír.